Hay lugares en el mundo, ¿no?, donde el mito y la fe chocan de una forma casi geológica. Y hoy vamos a fijarnos en uno de ellos, una pequeña y humilde ermita construida en un lugar que es a la vez extraordinario y temido, nada menos que el pico más alto de España. Venga, vamos al lío. La pregunta del millón, la que vamos a intentar responder aquí, es precisamente esa. ¿Qué lleva a alguien a plantar un símbolo sagrado justo en el corazón de lo que se consideraba profano? Es un misterio que nos lleva directos a la historia y al alma de las Islas Canarias. Es que esta frase lo clava. Resume perfectamente el ambiente que se respiraba allí antes de la llegada del cristianismo. El Teide no era solo una montaña, era el reino de una deidad oscura, un lugar de un poder inmenso y, sobre todo, un lugar que infundía muchísimo miedo. Vale, para entender por qué esta ermita es tan importante, primero tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Hay que comprender cómo veían el mundo los habitantes originales de la isla, los guanches. Y aquí está el protagonista de nuestra historia mitológica, Wayota. Ojo, que no era un demonio cualquiera, ¿eh? Era la personificación de la fuerza destructiva del volcán, una entidad superpoderosa que, según creían, vivía en las entrañas de la Tierra y era capaz de robar la mismísima luz del sol. Vamos a ver, para los guanches el Teide era un lugar de poder absoluto, un espacio sagrado sí, pero prohibido, donde el respeto rozaba el terror. Solo los chamanes y para rituales de una importancia vital se atrevían a acercarse. Para el resto era un tabú total. Y ahora llegamos al punto de inflexión, al momento que lo cambia absolutamente todo. Con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XV, no solo vino un nuevo poder político, vino también una nueva religión que iba a redibujar por completo el mapa sagrado de la isla. Y aquí las fechas son súper importantes. En menos de una generación, los españoles llegan, ven ese miedo ancestral que se le tiene al Teide y, claro, ven una oportunidad. Y para 1526, los franciscanos no escogieron un sitio cualquiera, no, fueron directos al corazón de ese poder mítico para levantar su capilla. Y esto lo explica a la perfección. Es el choque de dos mundos. Lo que para unos será un lugar prohibido, el dominio de Wayota, para los otros se convirtió en un monte santo, un territorio que había que reclamar para Dios. Dos visiones del mundo enfrentadas por el mismo trozo de tierra volcánica. Pero aquí viene lo más interesante, la justificación teológica que había detrás de todo esto. Esta cita de San Pablo fue básicamente la lógica de los frailes. El lugar más demoníaco era precisamente el escenario perfecto para demostrar el poder superior de la gracia de Dios. Era toda una declaración de intenciones. O sea, que no nos engañemos, no era solo un acto de fe. Fue, por encima de todo, una declaración de poder, tanto simbólico como político. Construir sobre un lugar sagrado indígena era la forma más directa y eficaz de superponer una fe sobre la otra, de reescribir la geografía espiritual de toda la isla. Bueno, ¿y qué pasó después? Porque la historia no acaba aquí, ni mucho menos. Lo que viene ahora no es una simple sustitución, sino un proceso fascinante de adaptación y de transformación por parte de la gente de la isla. Pues lo que pasó es que la figura de Wayota fue, digamos, reemplazada por una nueva protectora, la Virgen de la Asunción. A ella se le empezó a atribuir el poder de calmar el volcán, de cuidar a la gente que vivía bajo su sombra. Y es muy curioso ver cómo esos miedos ancestrales se transformaron en nuevas costumbres. Las preocupaciones de siempre, como las cosechas o la furia del volcán, que antes se dirigían al mundo espiritual guanche, pues ahora se convertían en oraciones a la Virgen. Ojo, porque el mito original no se borró del mapa, no, se absorbió, se asimiló. Y todo este proceso de transformación acabó concretándose en una fecha muy especial, en un día clave, el 15 de agosto, el Día de la Asunción. Y esa fecha es la prueba de que esta historia sigue muy pero que muy viva. Cada año, una romería multitudinaria sube por esos mismos caminos de lava, demostrando que la montaña sigue siendo un lugar de peregrinaje, aunque el destinatario de las oraciones haya cambiado. A ver, es muy importante que entendamos una cosa. Lo del Teide no fue algo único, para nada. Vamos a abrir un poco el plano porque esta historia forma parte de un patrón que se repitió por todo el mundo durante la era de la expansión europea. Es que los ejemplos son clarísimos, desde el Templo Mayor en Ciudad de México hasta Cuzco en Perú o cuevas sagradas en Filipinas. La estrategia era la misma, identificar los centros de poder espiritual de los pueblos originarios y construir justo encima. Hablamos de un patrón, de una estrategia deliberada de superposición. Vale, y con todo esto sobre la mesa, ¿cómo interpretamos este proceso? Esta tabla nos da 3 puntos de vista. Desde la perspectiva de la Iglesia se llama evangelización, desde una visión más crítica se habla de colonización espiritual y luego hay una tercera vía que busca una síntesis y lo llama traducción de la fe. Un proceso, como se ve, mucho más complejo.
Y aquí está la clave de esa tercera visión. En muchos casos, las creencias indígenas no fueron aniquiladas, sino que se reinterpretaron dentro del nuevo marco cristiano. Wayota, de alguna forma, siguió existiendo, pero su poder y su historia fueron como traducidos al lenguaje de la nueva fe. Y con esto volvemos al principio, a nuestra pequeña ermita. Su grandeza al final no está en las piedras ni en la arquitectura, sino en lo que simboliza. Su poder emana de su increíble ubicación, de esa audacia de construirse sobre el epicentro del miedo y del mito ancestral. Y esta última idea, la verdad es que lo resume todo a la perfección. Las fuerzas primordiales, las creencias profundas, esos miedos tan antiguos, en realidad no desaparecen. Simplemente se transforman, se adaptan. Y a veces, como en el caso del Teide, pues simplemente cambian de dueño.